Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Hola, muy buenos días Honduras, bienvenidos a Frente a Frente. Es un placer de nuevo estar compartiendo otra emisión del programa. Esta mañana nos acompaña aquí en el estudio de Frente a Frente el profesional de las ciencias jurídicas y sociales, don Gustavo León Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo está, abogado? Bienvenido, buenos días. Buenos días, don Renato, un placer estar aquí Gracias, con usted. igualmente. Muchas gracias por la invitación. Ya en unos segunditos, el vicerrector de Asuntos Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y analista amplio sobre diversos temas, don Julio Raudales. Está el vicerrector de la Universidad Tecnológica Hondureña, UTH, Jesús Mora. Bienvenido también, amigo Jesús Mora, es un placer tenerlo aquí en Frente a Frente. Muchas gracias Renato. Igualmente. Es un gusto. Gracias mi amigo, gracias mi amigo. Tengo el cuidado hoy de no decir Padre Jesús Mora. En todo caso diré el repadre Jesús Mora. Padre en el aspecto espiritual, repadre ya como progenitor. Buen hombre, buen amigo, el repadre Jesús Mora. Muy bien, hoy vamos a tener un interesante programa. Si ustedes ven el panorama político de Honduras, el panorama general de Honduras, políticos denunciados porque evaden el fisco. Me asombré ayer los resultados de la muestra que socializó el Servicio de Administración de Rentas de una muestra de 2.516 candidatos, porque son más, ¿verdad? Solo se hizo un muestreo. De 2.516 candidatos, un 30% no cuenta con el RTN, es decir, no tributan. Y de ellos solamente 530 presentaron su declaración jurada y 195 están morosos. Algunos van a decir, pero yo pago el impuesto sobre venta. Bueno, el impuesto sobre venta que lo pagamos todos. Pero al no tener RTN, no pagan impuestos sobre la renta. La deuda de los 195 morosos asciende a 93.700.000 empiras. Cerca de 36 millones que deben de forma personal y unos 58 millones por empresas de las que son socios. 11 aspirantes fueron demandados años atrás y también 27 de las empresas relacionadas con ellos. El SAR busca recuperar el dinero, afirmaba ayer la directora ejecutiva Miriam Guzmán, quien finalizó su comparecencia diciendo que presentó este informe para que el Consejo Nacional Electoral sea riguroso en exigir la solvencia fiscal, que es uno de los requisitos que se pide para poder optar a un cargo de elección popular, ya sea para presidente, diputados al Congreso, al Parlacén, para alcaldías y regidurías municipales. El otro tema fue el listado de periodistas que el Ministerio Público denuncia que no pudieron sustentar sus ingresos. Es un listado amplio de periodistas. Fíjense que yo hoy traté de elaborar varias opciones de preguntas. Entre ellas, aguas revueltas en país fangoso. ¿Cómo salimos de esta Honduras? Una de ellas. Pero igual tuve otra opción. Políticos acusados de ser evasores del fisco, periodistas denunciados por el Ministerio Público. Si es con el propósito de sanear al país, qué bien. Pero si no es así,
quién está removiendo este estiércolero y con qué propósitos. Pero me salía muy larga la interrogante. Y la verdad que la venía construyendo desde mi casa. No se preocupen con la temática que en principio abordo. Sé que han sido invitados para analizar todo el panorama político, pero yo no puedo eludir la realidad que me circunda y en la que vivo. Y entonces me quedé con la primera opción. Porque la verdad, miren ayer, un muestreo de un poquito más de 2.500 aspirantes a cargos de elección popular. El 30% no tiene RTN. Luego aparece la denuncia contra mis colegas periodistas. Y uno dice, bueno, si es para sanear esto, si es para que nos enrumbemos correctamente los hondureños, qué bien, pero igual uno se pone a pensar, si han tenido tanto tiempo en sentar las bases de la nueva democracia hondureña, no lo han hecho y ahora pareciera que una mano peluda remueve todo el estiércolero de Honduras. Y uno dice, ¿con qué objetivo? ¿Con qué propósito? Bueno, hay muchas interpretaciones que se pudiesen derivar de esto, ¿verdad? Pero mejor nos quedamos con la primera opción, porque la primera opción es más simple, más corta y creo que engloba todo esto. Así que voy a dejar a Gabrielita Andino para que me repita la pregunta que tenemos hoy aquí en Frente a Frente. Gabriela, buenos días. Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días a nuestros televidentes. De inmediato le damos a conocer el tema de este martes para que participe con sus comentarios, opiniones, sugerencias y consultas a nuestros panelistas a través de nuestras redes. Aguas revueltas en país fangoso. ¿Y cómo salimos de esta Honduras? Esta es la consulta que trasladamos a través de Facebook y Twitter en nuestra red social, @Frente a Frente, nuestra cuenta @Frente a Frente HN para que participe con nosotros. Aguas revueltas en país fangoso, ¿cómo salimos de esta Honduras? El tema de hoy en Frente a Frente. Muchas gracias a la señorita Flor de Pascua, porque así la tengo identificada, Flor de Pascua, que me dice, Muladar, Tugurio es más elegante, Lick, me dice, que estiércolero, porque yo me hice la pregunta, no es la oficial, que está bien si las instituciones del Estado deciden limpiar Honduras, limpiar de la corrupción a Honduras. Muy bien. Pero claro, uno dice, han tenido tanto tiempo para limpiar a Honduras, para enderezar a Honduras, para revolucionar Honduras, para embellecer Honduras, para volverla menos inequitativa, menos desigual, más próspera, más transparente, más honesta. Y no lo han logrado. Y muchos gobiernos. Y en los últimos 12 años, sobre todo. Entonces, en este año justo salen y hace horas políticos morosos que siempre lo han habido, pero nunca se había hecho esto previo a una elección. Periodistas denunciados. Y como uno anda pensando y elucubra en tantas aristas de un país del que no tenemos certidumbre de nada y para nada, uno dice, está bien, si se quisiese limpiar el país, pero cuando ve que han pasado tantos años y no lo han limpiado, uno se pregunta, ¿quién remueve este muladar? ¿Quién remueve este tugurio? Pero no se me entendería, por eso digo, ¿quién remueve el estiércolero en Honduras y con qué propósitos? Yo asumo que tendremos elecciones el 14 de marzo y que tendremos elecciones generales en noviembre. Pero algunas veces pareciera que llegar a esas fechas
está cuesta arriba. Pero tampoco yo quiero desincentivar aquí a mis invitados porque fueron invitados para hablar sobre esta Honduras diferente que queremos construir. Y ese será el propósito del programa, pero no descarto que todas estas cosas salgan a luz pública en la medida que lo desarrollemos. Solo recuerdo una vez que el padre Jesús Mora me invitó junto con don Gautama Fonseca a hablar de ética en el edificio del Banco Centroamericano. Y quedé en deuda con el padre Mora, porque la verdad es que sentí al final que no me preparé muy bien. Y Gautama creo que no se preparó también muy bien con el abordaje del tema de ética porque fuimos bastante superficiales en ese encuentro. Yo sé que Jesús Mora lo recuerda. Esto fue hace como 13, 14 años. Y había una buena concurrencia en el auditorium del Banco Centroamericano de Integración Económica. Pues bien, padre, comencemos con usted por la distancia geográfica. Aquí al abogado Gómez lo tengo seguro en el set, igual que al vicerrector de la universidad, don Julio Raudales. ¿Cómo percibe este ambiente actual, ya a pocos días de las elecciones primarias e internas? Padre Jesús Mora, buenos días de nuevo. Buenos días, Renato, y un saludo. No sabía que iba a estar Gustavo, un buen amigo, y también el licenciado Raudales. Qué alegría estar con ustedes esta mañana y compartir unas reflexiones. En primer lugar, Renato, yo creo que es importante recuperar la ética, y yo cuando hablo de ética me esfuerzo en hacerle entender a la gente que es un principio operativo. No es una idea abstracta, arcaica, pasada de moda. No, es que es lo que inspira nuestro ser y nuestro quehacer. Es decir, que el éxito de una persona no se mide por lo que tiene acumulado en una cuenta bancaria o por los países que ha visitado. Se mide porque uno tiene una conciencia tranquila, una familia estable, un ejercicio profesional en el cual se está realizando, y porque hace bien a la sociedad. Por eso se mide el éxito de una persona. Como decía el padre Ovidio, y lo recuerdo ahorita, aquel que gana el sudor con el pan de su frente y no con el sudor del de enfrente. Y yo creo que es importante reflexionar, porque a fin de cuentas, los problemas humanos, los problemas sociales, los problemas políticos, tienen como trasfondo un problema ético. Hay personas que hablan de una crisis de valores, y yo puedo afirmar que los valores no son los que están en crisis. Lo que está en crisis es la práctica de esos valores, y a eso le llamamos virtudes nosotros, porque de manera abstracta existe la puntualidad, pero de manera concreta existe la persona puntual. El funcionario honesto existe de manera abstracta, lo que existe de manera concreta es el funcionario, y la honestidad existe de manera abstracta, pero en concreto existe el funcionario honesto. Y así podríamos enumerar muchos valores que se concretizan en la práctica y se le llaman virtudes. Demócrito, un filósofo de la época griega hace más de 2500 años, decía: todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos sirven de burla. Y eso es lo que ha sucedido en nuestra sociedad. Poco a poco se ha ido deteriorando porque hemos quitado las bases sobre lo cual se sustenta el pacto social. Y esas bases son la honestidad, la ética, la responsabilidad, el principio de respeto público del bien general, incluso por encima de mi bien privado. Aquí hemos vivido una absolutización del dinero. El dinero es algo importante, pero cuando afirmo que hay una absolutización es cuando lo consideramos lo único importante. Entonces, no importa cómo lo consiga, no importa quién tengo que pisotear, no importa. Eso es lo que ha sucedido en nuestra sociedad. Entonces, yo creo que
para mí resulta hasta un poco cínico que políticos señalados, no solamente porque no tienen un RTN o porque están evadiendo el fisco, políticos señalados en casos de corrupción estén lanzándose de nuevo. Entonces, ¿a qué punto hemos llegado en nuestra sociedad que incluso nosotros como individuos o como sociedad hemos llegado a silenciar esto? Yo diría que es oportuno recuperar esa carta de la Conferencia Episcopal de Honduras a principios de junio de 2019, donde decía: de nuestro corazón sale el clamor, basta ya, estamos cansados. Entonces yo estoy seguro que la ventaja en este proceso de elecciones primarias y luego la futura, las generales, la llevarán aquellos que no solamente de palabra hablen de principios, sino con sus hechos, que son los que preceden a las palabras y le dan respaldo y garantía a una persona. Hacerse de un buen nombre siempre será rentable para una empresa, para un político, porque la reputación es la carta de presentación de las personas y de las empresas y de la sociedad. Muchas gracias, Padre Jesús Mora. Don Gustavo León Gómez también viene con el propósito, la producción me dijo, de reflexionar sobre ese perfil que debe tener el aspirante a un cargo de elección popular. Como lo decía Jesús Mora, el vicerrector de UTH, basta ya y da coraje cuando uno mira esas planillas a cargos de elección popular y se encuentra justo con un montón de gente denunciada o que está siendo investigada por actos de corrupción. Así que le cedo la palabra a don Gustavo León Gómez. Es que ya estamos en la recta final, ya estamos en el conteo final para las elecciones primarias del 14 de marzo, donde elegiremos a las personas que en noviembre quedarán en manos de nosotros con nuestro voto para ser regidor de una alcaldía, alcalde, diputado o próximo presidente de la República. Muy buenos días, don Renato, licenciado Raudales, y mi querido amigo José Jesús, hasta San Pedro Sula, un abrazo. Primero que todo agradecerle esta primera invitación, me da mucho gusto estar aquí por primera vez, y la verdad es que la ciudadanía un poco ha rehuido la participación porque se ha sentido de alguna manera marginada, y los ciudadanos tenemos que sentirnos incluidos dentro de todos estos procesos. Entonces tomé la decisión de venir aun y cuando estoy en una situación profesional cómoda, pero no se puede tener comodidad en la vida si los demás no están cómodos, no se puede disfrutar de la vida si los demás no disfrutan, no se puede comer y ser feliz comiendo si los demás no están comiendo. Así que mi intención es estar aquí para hacer lo que yo hago, don Renato. Y yo me he dedicado toda mi vida, mis 26 años de ejercicio profesional como abogado, a asesorar empresas locales y multinacionales, incentivando la idea de que vengan a Honduras a invertir. Porque todos lo han dicho aquí hasta la saciedad, es la inversión, es la generación de empleo, lo que va a darle una oportunidad a Honduras. Y esto evidentemente depende de quienes dirigen nuestro país. Entonces cuando me dijeron, vamos a hablar de las elecciones son el primer paso que hay que dar. Y la ciudadanía se tiene que involucrar. La primera pregunta que uno se debe hacer, bueno, ¿esto va a ser un proceso electorero o un proceso democrático? Porque hay una diferencia entre esos dos conceptos. Y como sabemos que tenemos grandes debilidades en el sistema electoral, muy probablemente, y estamos viéndolo reflejado en muchos anuncios, en muchas de las propuestas vacías que vemos, esto se trata de un proceso electorero. Entonces, ¿cómo se combate el proceso electorero en el que, además debemos reconocer, existe el ingrediente del fraude? Debe de haber voto masivo de la ciudadanía. La ciudadanía que nos está viendo debe de convencerse de que puede tener empleo, de que puede tener buena vida con sus hijos,
de que puede tener educación, de que puede tener salud, porque esas son realidades en los países en los que las democracias funcionan correctamente. Pero para contrarrestar las debilidades del sistema electoral necesitamos ir a las urnas masivamente, porque ningún fraude va a poder con una votación masiva. Ahora, lo que yo puedo aportar desde mi perspectiva es cuál es la solución una vez que uno va a votar y luego elige a las personas correctas. Que venga esa inversión. Para que venga esa inversión tiene que haber 3 elementos fundamentales. Tiene que haber buena imagen, tiene que haber gente competente y tiene que haber buena reputación y capacidades. Entonces, nosotros, el hondureño que va a ir a votar, tiene que mirar al candidato desde esa perspectiva y tomar la decisión en función de quiénes se van a volver atractivos para un inversionista en Nueva York, en Londres, en Japón, porque eso es lo que le va a dar el empleo. Los hondureños no queremos que nos regalen cosas. Yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y pagué 300 lempiras semestrales para poder estar matriculado ahí. Y con eso, con esa educación, pude salir adelante. Esa posibilidad de escalar en la sociedad, de poder tener un trabajo que dé dignidad, es lo que el hondureño debe buscar. Entonces, la intención nuestra al estar aquí es poder orientar al pueblo hondureño en lo que podamos, los que hemos recibido, los pocos que hemos recibido educación privilegiada, gratuita, con el pago de los impuestos de todos los hondureños, poder orientarlos para que puedan discernir y escoger esas personas adecuadas, porque al escoger esas personas adecuadas vamos a tener lo que tiene Costa Rica, dentro de los 10 países que más inversión recibe, que viene Amazon, que viene Microsoft, que viene IBM, invierten millones y millones de dólares, como ocurrió en algún momento en la primera década de este nuevo siglo. Esa es la intención, don Renato, y estamos aquí para ser constructivos y colaborar. Muchas gracias, abogado Gustavo León Gómez. Julio Raudales es un hombre ya también con mucha experiencia, con mucho análisis. Estamos a escasos días ya, Julio, de las primarias e internas. Este es el primer gran filtro de un proceso electoral, las primarias. Este es el gran filtro, porque aquí nadie seleccionó, más que los dueños de los movimientos, a las personas que van a cargos de elección popular. Y muchas veces los dueños de los movimientos seleccionan a gente a la medida de su camisa, no necesariamente a los mejores, sino a los que creen van a responder a los intereses del dueño del movimiento. Y aquí es donde me parece está la primera imperfección de este sistema que tenemos los hondureños. ¿A quién vamos a elegir nosotros el próximo 14 de marzo? Al dueño del movimiento que se le ocurrió poner a este. Al otro dueño del movimiento que se le ocurrió poner a este. Y no quiero decir que todos los precandidatos presidenciales son malos o deshonestos. Simplemente quiero decir que vamos a ir a votar una buena parte de los hondureños, un censo de 5.86 millones de electores, sobre las personas que una persona decidió debe ocupar una regiduría, una alcaldía o una curula en el Congreso, señor Raudales. Gracias, Renato. Muy buenos días y un saludo al padre Mora, vicerrector de la Universidad Tecnológica Hondureña, y al abogado León Gómez, con quien ya hemos tenido la oportunidad de compartir, no necesariamente en medios de comunicación, pero sí por lo mismo que él estaba expresando ahora, debido a la inquietud que ambos compartimos por el tema de la inversión extranjera directa, ¿no? en algunos espacios. Me parece que es muy interesante la introducción que ha hecho tanto el padre Mora como el abogado León Gómez. El tema de la inversión en el país es sumamente importante debido a que es lo que genera la esperanza de un mayor ingreso para los hondureños, Renato. Pero no hay que olvidar que los grandes pensadores en el mundo han reconocido la sujeción de los temas económicos a los temas políticos. Ava Lerner, uno de los más grandes economistas de la historia del siglo pasado,
siglo XX, decía, en alusión a una frase de Vladimir Ilich Lenin, ¿verdad?, que Vladimir Lenin había dicho que la economía es la reina de las ciencias sociales. Baba Lerner, que era de por aquellos lados también, pero ya en los Estados Unidos, decía, sí, la economía es la reina de las ciencias sociales siempre y cuando estén arreglados los problemas políticos, ¿no? O sea que todo lo que dice el abogado León Gómez de la importancia que tiene la buena imagen del país, la confiabilidad para que venga la inversión, está sujeto al hecho de que tengamos buenos políticos, buena política. Y esto me recuerda a mí a John Adams, uno de los fundadores de la democracia norteamericana, Renato. Uno de los coautores, por cierto, de la Constitución de los Estados Unidos, ¿verdad?, de los 7 artículos originales de la Constitución de los Estados Unidos, que decía, yo quiero estudiar política y guerra, decía él, porque deseo que mis hijos estudien ingeniería, matemáticas, ciencia, biología, y mis hijos deben estudiar ingeniería, matemáticas, biología, ciencia, para que a su vez sus hijos estudien arte, estética. O sea, él hablaba de que en las sociedades se va evolucionando, ¿verdad?, y que es importante que alguien se haga cargo de lo básico, que es la política, para que esa sociedad vaya creciendo, ¿verdad? Lamentablemente, en nuestro país, esta situación nuestra sociedad no ha seguido estos modelos y nos encontramos ahora, como bien decías al comienzo de tu alocución, en un estercolero, ¿verdad? No se puede llamar de otra manera, ¿no? No podemos usar eufemismos. Yo recuerdo, Renato, que ya tengo mis años, no soy jovencito como don Gustavo acá, que cuando dijo que él pagaba 300 lempiras, yo dije, pucha, yo pagaba 40 lempiras, ¿no?, en la universidad. Yo creo que vos también, 45. ¿no? Sí, 40, Por 45 semestre. lempiras por semestre, ¿verdad?, cuando estudiábamos. No podemos desconocer, por ejemplo, que hace 20 años había una gran expectativa, exactamente 20 años, Renato, 2001, iban a haber elecciones en el país, acababa de pasar el huracán Mitch por el territorio en el 98, y luego a partir del 99 iniciamos un proceso fuerte de construcción de una estrategia para la reducción de la pobreza porque nos iban a condonar la deuda. Así es que las expectativas estaban al tope, imagínate. El mundo se había volcado al país para reconstruirlo y además nos iban a condonar prácticamente el 60-70% de la deuda externa, ¿no?, que ya nos estaba ahogando. Y recuerdo que Jeffrey Avina, que era el representante del Sistema de Naciones Unidas acá en Honduras y del PNUD, junto con una serie de ciudadanos hondureños, iniciaron un proceso de transformación de la política en el país. Y dijeron, me acuerdo que el título de esto era Los acuerdos son posibles, ¿no? Y empezaron a denunciar una serie de problemas en la estructura política y organizativa del país que había que cambiar. Por ejemplo, decían, ¿para qué tenemos 3 designados presidenciales y con uno es suficiente? Una cosa pequeña como esa, ¿no? ¿Por qué tenemos politizado el tema de la rendición de cuentas y por qué no creamos mejor un tribunal independiente como a máxima jerarquía para el tema de la transparencia y la rendición de cuentas en el país? ¿Para qué tenemos un tribunal de elecciones que sea representado por los partidos políticos existentes si podríamos ciudadanizarlo mejor y crear un tribunal de alzada superior donde 3 ciudadanos sin distingo político puedan ser los árbitros adecuados de los procesos electorales? Y así sucesivamente hubo una gran cantidad de cambios. Recuerdo el entusiasmo con que los partidos políticos en aquel momento que existían, que eran 5, empezaron este proceso. Y hemos visto, Renato, bueno, todo esto se aprobó. Se hicieron sendos cambios a la Constitución de la República en aquel año y se refrendaron luego el año siguiente, el 2002, ya con el licenciado Maduro de presidente y una nueva Corte Suprema de Justicia, etcétera.
Y había una expectativa al tope. Lamentablemente hemos visto cómo todo ese proceso de construcción que se dio en aquel momento, con supuestos acuerdos generados desde la ciudadanía, impulsados y con el acompañamiento de Naciones Unidas, se han venido desmoronando. Y a mí me alegra que haya personas como vos, y como yo sé que hay muchos televidentes que están a la expectativa con lo que puede suceder este 14 de marzo. A mí me parece que es correcto. Yo quisiera también ser optimista, ¿no? Pero cuando yo examino el proceso, veo de dónde venimos, Renato, que hace apenas 4 años, hace apenas 3 años, en el año 2018, iniciamos el año, en enero del 2018, con una crisis al tope, con gente en la calle, exigiendo que se revirtiera la situación política que se había dado en el 2017 con unas elecciones que no gozaban de ninguna credibilidad. Y durante todo ese año, las mismas Naciones Unidas hicieron un esfuerzo también para ver si era posible que algunos cambios se dieran para que el proceso al que estamos abocados ahora no vaya a adolecer de los problemas que se tuvieron en el 2017. Y sin embargo, prácticamente los cambios no se dieron, Renato. Y estamos en una situación muy similar. Vamos a enfrentar unas elecciones en el mes de noviembre de este año de forma muy similar, con muchos problemas de los que se adolecían en el año 2017. Y quizá estamos peores en este momento, Julio Raudales. Vamos a ir a votar con 2 identidades. No se aprobó la nueva ley electoral. No se sabe qué va a suceder con los ciudadanos que no aparecen en el censo nacional electoral. Correcto. Si van a votar o no van a votar. Por eso te digo, creo que estamos más confusos 4 años después que el 2017, que teníamos una ley electoral, no teníamos ni siquiera un proyecto de nueva ley. Y en esta ocasión, cuando uno pensó que íbamos a tener el proceso electoral con más certidumbre en la historia de Honduras, estas primarias, te encuentras que vamos de mal en peor. Bueno, quiero ir a una pausa. Yo sé que ustedes, muchos vienen con un sentido optimista. Yo no se los voy a coartar. Quisiera hablar de ese optimismo de ustedes sobre el futuro de Honduras, en qué se fundamenta y otras cositas que tengo por aquí, porque también tengo en la cabeza que un millennial en El Salvador se ha hecho del control absoluto de esa nación de 6-7 millones de personas. No sé hacia dónde va la democracia salvadoreña. Claro que me importa, aunque no soy salvadoreño. Es un país fronterizo con nosotros, con muchas cosas en común. Ese hombre ya ronda los 56 diputados para tener el control del Congreso. Ganó casi todos los departamentos, solo uno creo que lo perdió, una cabecera departamental. Así que también esos modelos que surgen de sistemas políticos que desencantan a la gente, esas opciones que surgen como Bukele, cuando la gente se desencanta de los partidos y de la democracia, es bueno analizarlos. ¿Qué tan conveniente es para un país que un hombre tenga el control absoluto de la nación, que maneje los 3 poderes del Estado? Vamos a la pausa y volvemos. De inmediato a sus mensajes en nuestras redes sociales. Eduardo Facusé: el problema siempre radicará en la falta de aplicación de justicia y la ausencia de castigo para los que irrespetan la ley. Nadie ha hecho respetar la ley en nuestro país. Cuando llegue un líder que haga respetar la ley, ese será el día que tendremos una nueva Honduras. Dice Grace Marian, respuesta a este tuit: el problema es la fractura del Estado de Derecho, cuyos pilares son el imperio de la ley y el sometimiento de la autoridad a esa ley. O sea que nuestros ciudadanos no acatan las leyes porque ven a los gobernantes quebrantarlas todos los días y blindarse en impunidad.
Roger Danilo López, Dios cuide y bendiga a Honduras. Un último mensaje de un sobreviviente fácil, que en este gobierno que le ha causado tanto daño en tan poco tiempo a esta nación renuncie. Todo el pueblo hondureño exige la salida de Juan Orlando Hernández. Agradecemos sus mensajes a través de nuestras redes sociales. Continuamos con el programa. Pido, Gabriela, que leas hoy todas las participaciones del público. Es decir, muchas veces estamos apretados, con mucha pausa comercial, con muchos invitados y tenemos que limitar las participaciones, pero hoy solo son 3 los panelistas, así que exploremos todas nuestras cuentas en redes sociales porque es bueno escuchar a la gente. Solo quiero resumir lo que pasa en El Salvador. Con mayoría calificada de parte de Nuevas Ideas, así quedaría conformada la Asamblea Legislativa 2021-2024 según los datos que presentaba ayer el Tribunal Supremo Electoral luego de escrutar el 90% de las papeletas de la elección legislativa y municipal del pasado domingo. Hasta las 5 de la tarde y después de 7.611 actas de un total de 8.451, Nuevas Ideas contabilizaba 1.371.104 votos a su favor, los cuales le valían para alcanzar 56 diputados en el Congreso, un hecho que en el periodo de la posguerra no había sucedido en el país. Después de esa guerra civil de los salvadoreños con cerca de 100.000 muertos, no había ocurrido nada similar, que un partido dominara con 56 diputados el Parlamento. La mayoría calificada implica, fíjense bien, que Nuevas Ideas no necesitaría de ninguna alianza con ningún otro partido político para poder realizar elecciones de segundo grado, como el fiscal general de la República, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, procurador general de la República o procurador para la defensa de los derechos humanos, dado que todos nombramientos se consiguen con 56 votos, los mismos con los que se aprueba el presupuesto general de la nación y se pueden realizar reformas a la Constitución de la República. Creo que no hay presidente en el mundo, a menos las dictaduras que hay en el mundo, que tenga el control que en democracia Nayib Bukele ha conseguido en El Salvador. Ahora, es lo mejor en una democracia, ese control absoluto del Parlamento, la potestad de elegir al fiscal que quieras, al procurador que quieras, a los jueces que quieras. Eso es bueno en una democracia, lo hablaremos más adelante. Pero no quiero perder el norte del programa de hoy y la pregunta que formulamos ahí con toda claridad. Gabriela, por favor, ¿cómo salir de esta Honduras? Así es, licenciado. Aguas revueltas en país fangoso. ¿Cómo salimos de esta Honduras? Es el tema de este martes para que continúen participando a través de nuestras redes sociales. Padre Mora. Tenemos el reto y el desafío, Renato. Yo creo que en el sector educativo aquí habemos dos profesionales que trabajamos en el área de la educación y es importante recordar cuáles fueron los 4 pilares señalados por la UNESCO como pilares de la educación preparándonos para el siglo XXI. Es importante recuperarlo. Jacques Delors y otros especialistas elaboraron ese informe en 1996 y dijeron que la educación descansa en estos 4 pilares. Aprender a ser, es decir, y ahí radica la ética en ese primer punto, la formación, los aspectos cognitivos, la tecnificación, aprender a ser, aprender a hacer con H, es decir, tiene que ser una educación práctica que le ayuda a las personas a mejorar su entorno, aprender a aprender, es decir, desarrollar habilidades de aprendizaje para continuar su formación profesional. Y como se quedaban cortos con esos 3 pilares, introdujeron uno fundamental, aprender a convivir. En esta sociedad que nos hemos cansado, es increíble cómo se vuelve realidad lo que dice la palabra de Dios. El que siembra vientos cosechará tempestades. Y no está lejos que muchos políticos ya de por sí son insultados. ¿Qué va a pasar después?
con estos políticos, porque el extremo, es decir, la sociedad ha sido llevada al extremo de la tolerancia. Y usted ve que, por ejemplo, se vacuna la diputada Johanna Bermúdez y usted ve la reacción popular en redes sociales, en medios de comunicación, con un rechazo y casi podría decir un odio. Y uno dice, ¿pero qué hizo esta señora, aparte de vacunarse y no estar en primera línea, pero qué hizo esta señora para ganarse tal repudio, tal odio? Pero es que es lo que han sembrado. Varios años tenemos de manera sistemática en la que los políticos han actuado en un sistema incluso legal. Yo por eso cuando el señor Facusé, yo lo respeto mucho y realmente valoro su actitud beligerante, pero aquí se insiste en el país mucho en el respeto a la ley. ¿Y acaso el Código Penal no está aprobado y no forma parte actualmente de la legislación, cuando en realidad ha sido un código de impunidad para blindar a la corrupción? Entonces, no caigamos en el engaño de que todo aquello que es legal es ético. Lo legal debería de estar inspirado en los principios éticos, en los principios morales, pero aquí se formulan leyes que no están inspiradas en principios ni en valores, sino en intereses personales, en intereses de grupo, en intereses de empresarios, en intereses de políticos. Y no digo que el empresariado es malo, pero aquí hay que ver que prácticamente hemos llegado a pactar con un sistema de corrupción. Y por eso yo creo, ante la pregunta que usted hace, ¿cómo podemos salir? Yo creo que aquí lo que se necesita es ética ciudadana e identidad nacional. Yo creo que es el punto de partida, más que lo legal. Sí hay leyes que deben observarse, sí hay que dotar a las instituciones de nuevo de credibilidad. Si hay algo triste que se pierde cuando uno falla, es la credibilidad. Es tan difícil construirla, lleva años de esfuerzo, lleva años de mucho esfuerzo, pero se puede perder fácilmente, y cuando se pierde la credibilidad es difícil recuperarla. Yo creo que las nuevas generaciones, porque estoy seguro que vamos a tener grandes sorpresas en este proceso de elección, espero que no sean sorpresas negativas de fraude, como hemos tenido realmente, sino que más bien se respete la decisión popular. Y la decisión popular ya todos podemos sospechar hacia dónde va encaminada. ¿Por qué? Porque vuelvo a recordar la carta de los obispos del junio de 2019. Mencionaba el Congreso como un teatro con pésimos actores. Así lo decía esa carta. Lamentablemente esta crisis se ha agudizado porque el Congreso Nacional es un teatro con pésimos actores. Gente que ha tratado de perpetuarse ahí, y el tema de lo que está sucediendo en El Salvador sí puede ser preocupante, pero también hay que reconocer aspectos positivos que se han dado allá. Cuando entró el presidente Bukele dijo, cuando nadie roba, el dinero va a sobrar. Y se han hecho obras, y son obras tangibles. Y hay un riesgo, porque ninguna dictadura es buena. Todo sistema totalitario lleva a la ruina, arrastra a la ruina a sus ciudadanos, porque el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe más todavía. Así que yo creo que hay que recuperar, de nuevo, vuelvo a insistir, el tema de los principios de la ética que inspire tanto la legislación como el ejercicio profesional, como el ejercicio político, porque se están invirtiendo. Muchas veces invertimos en infraestructura, invertimos en muchas otras cosas, pero no invertimos en una educación y en una formación ética. Es donde deberíamos de estar apuntando también nuestro esfuerzo, sin descuidar lo otro.
pero es a donde deberíamos de estar invirtiendo e insistiendo en la formación ética, porque la honestidad no se aprende de los libros, de un diccionario, ni siquiera se aprende en una universidad. La honestidad se aprende en el hogar y hay que recuperar de nuevo el fundamento y el sustento que sostiene a una sociedad como lo es la familia, porque ahí y en ningún otro lugar se aprende desde pequeño a respetar, se aprende el valor de la honestidad, se aprende el valor de la responsabilidad, se aprende el valor de la solidaridad. Es en la familia. Entonces yo creo que comienza por ahí. Es un proceso largo, pero vuelvo a insistir, no todo lo legal es ético. Y hay que incluso volver a revisar, creo yo, van a tener ese reto los nuevos gobernantes, porque sé que va a haber una renovación en todo sentido, para depurar aquello que se ha legislado que es contrario a los intereses del pueblo. En un minuto, ¿usted está optimista de que a partir de las elecciones del 14 de marzo revirtamos muchas cosas que nos tienen como nación a la saga en cuanto a desarrollo humano y en cuanto a otras mediciones que hacen los organismos especializados para determinar la prosperidad de un país, de un pueblo, Jesús Mora? Yo estoy optimista. ¿Sabe por qué, Renato? Porque hay un elemento propio de la idiosincrasia hondureña, se llama esperanza, una planta indestructible. Ni los políticos han podido acabar con ella, porque aún el que sale huyendo, esos 6.000 migrantes que salieron en el mes de enero, llevaban como bandera la esperanza de un futuro. Es lo que nos permite luchar y salir adelante y seguir creyendo, no en políticos, pero sí en seguir pensando que podemos salir adelante. Y estoy seguro que esa característica propia de la idiosincrasia hondureña, esa planta indestructible que se llama esperanza, es el punto de partida. En el libro de Daniel, dice el profeta Daniel, haciendo una especie de inventario de lo que ha perdido, dice, como una gran lamentación, ya no tenemos profetas, ni jefes, ni un sitio donde ofrecerte primicia, pero hemos conservado un corazón contrito y humillado, así lo expresa en el libro de Daniel. Y ese es el punto de partida que sirvió a Israel para reconstruirse bajo la mirada de Dios. Y eso es lo que yo creo que existe en Honduras. Hay unas cualidades tan propias de nuestra cultura como lo son la fe y esperanza, y eso es punto de partida para volver a comenzar. Bueno, Gustavo, para seguir con su línea de pensamiento, ojalá que tengamos una elección masiva y ojalá que se respete la voluntad de la población el próximo 14 de marzo. Como dijimos, yo no soy tan optimista porque sé que este proceso está cargado de más incertidumbre que el anterior, que el del 2017. Pero bueno, como dice el padre Mora, esa esperanza es inherente a todos los hondureños. Uno solo espera que se respete la voluntad de la gente votando masivamente y que no te encuentres en la noche del 14 de marzo con denuncias de que están manipulando en los subsiguientes días, con denuncias que están manipulando los resultados de las primarias y que aquellos que saben cómo quedar en el primer lugar de candidato a diputado vuelven a triunfar sobre la voluntad popular. Ahí está mi gran pesimismo en torno a este asunto. Pero bueno, Gustavo, tú me decías hace algunos minutos, o nos decías anoche, me gustaría hablar del perfil, de cómo debe ser el candidato al cargo de elección popular. Tu ideal es que el que sea diputado, que el que sea regidor, alcalde o presidente, reúna estos valores. ¿Cuáles valores? Sí, antes que todo, si no ocurre lo que usted describe, don Renato, no hay democracia. Lo que hay es un proceso en el que la gente va a depositar un papel en una caja. Si no se respeta la voluntad del pueblo, no hay democracia.
y el pueblo no valora lo que no tiene. Segundo, sí soy optimista porque veo una juventud muy activa, veo una nueva generación pujante que está intentando hacer una diferencia. Y el pueblo hondureño, y aquí me voy a permitir opinar en función de una elección que no es la presidencial, porque usted habla del perfil de la gente. Son pocos los candidatos presidenciales y creo que es muy fácil identificar a aquellos que tienen las cualidades necesarias. Pero yo me voy a una elección todavía más importante con el respeto de los candidatos a la presidencia de la República, y es la elección del Congreso Nacional. Honduras no va a salir del fango que usted describe ahí si no tiene un Congreso Nacional que responda a los mejores intereses de los hondureños. Y una elección que puede hacer verdaderamente la diferencia en Honduras para los próximos 10, 15 años es la elección de la Corte Suprema de Justicia. En Honduras no hay seguridad jurídica porque la Corte Suprema de Justicia no está. Desde hace 40 años se viene eligiendo por conveniencias políticas, por conveniencias económicas. Y no solo son los políticos los que participan de esta situación, también son los empresarios que quieren participar en un juego en el que las reglas no se les aplican cuando se les tienen que aplicar a ellos, pero se le deben aplicar a todo el mundo. Debemos entender que mientras esas reglas no se apliquen parejo, a Honduras no va a venir una persona que tiene la oportunidad de invertir en 193 países más. Somos 194 países en el mundo. Pero si en Honduras existe un sistema de impartimiento de justicia en el que la gente no tiene la certeza de una justicia imparcial, independiente, no va a traer su capital a Honduras. Entonces, debemos poner mucha atención en la selección de los diputados al Congreso Nacional de la República. En todos los países, aún en el más rico y poderoso del mundo, existen personas que quieren violar la ley. Existen personas que se quieren perpetuar en el poder. Vimos el caso de lo que ocurrió en la elección reciente en Estados Unidos de América. El Congreso, demócrata. El Senado, republicano. El presidente propone 3 magistrados a la Corte Suprema de Justicia y el Senado los escoge. Y los propone con una intención muy clara, porque él decía claramente lo que quería, ¿verdad? Muy clara. ¿Y qué pasa cuando el voto favorece al candidato demócrata y no al presidente actual? Empieza la discusión y la controversia en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Y ahí, cuando llegó el asunto, no solo en cortes federales o cortes estatales, sino en la Corte Suprema de Justicia, los 3 magistrados que habían sido propuestos por el presidente, el expresidente actual, votan en contra de aquello que trataba de alterar el resultado de la elección en Estados Unidos y se mantiene entonces la situación correcta política de un país y hay transición relativamente pacífica de un gobierno a otro. Y eso es la ausencia de riesgo político que permite que un inversionista continúe invirtiendo en Estados Unidos de América y en todos los países a donde eso ocurre. Entonces, pueblo hondureño, hay una conexión directa entre ese riesgo político que tenemos ahorita y usted que se está sentado ahí en su casa sin empleo, sin gente que le compre en su pulpería, taxistas que no tienen turistas que vienen y que les pagan por transportarlos de un lado a otro y que le dan una buena propina en dólares. Esas colas en los aeropuertos de Costa Rica de turistas de todo el mundo. Eso, hay una razón de ser para que Honduras no tenga eso. Y para mí la piedra angular que debe en realidad verse alterada es la Corte Suprema de Justicia. Así que elijamos buenos diputados. Para todo, uno tiene siempre talento para todo. Yo no soy un futbolista, no pretendo jugar en la Selección Nacional de Honduras. Yo soy un abogado. Entonces, los futbolistas que están, con todo el respeto, a quienes yo admiro muchísimo,
hay otros que son artistas, hay otros que, bueno, puede haber un poco de todo, pero tratemos de que la gente que llegue al Congreso Nacional de la República, porque no quiero discriminar a nadie, pero debe de ser la crema y la nata de la sociedad hondureña, capaz de hacer buenas leyes, de elegir gente con idoneidad. Con solo eso, don Renato, yo le garantizo que una Corte Suprema de Justicia solo son 15 personas, idónea, adecuada, confiable, independiente de todo, no solo de políticos, sino también de empresarios, porque ese ha sido un mal permanente en el país. Con eso, Honduras va a tener una oportunidad tremenda en los próximos 10, 15 años. Y podemos cruzar el voto, es decir, lo que está planteando el abogado Gustavo León Gómez, que indistintamente el partido al que pertenecemos, ya en la elección de diputados, podemos buscar en todas las planillas los mejores para tener un Congreso con esa independencia que permita elegir a una Corte Suprema de Justicia, porque el próximo Congreso va a elegir la Corte Suprema de Justicia con absoluta independencia. Bueno, me dice la producción que vamos a la pausa comercial. Luego está el vicerrector de la Universidad Autónoma, don Julio Raudales. Estoy recordando, Julio, que este escenario no lo descarten para Honduras. Este escenario no lo descarten para Honduras. Lo que está ocurriendo en El Salvador. Nuevas Ideas es un partido fundado en el 2018, Julio, Gustavo. En el 2018 ya tenía su experiencia política en una alcaldía de El Salvador, Nayib Bukele. Pero ¿a dónde quiero llegar? Miren ustedes, ¿con cuántos diputados está quedando el partido Arena, el partido de Armando Calderón Sol, de Francisco, de Cristiani, Armando Calderón Sol, de Cristiani, el partido de Francisco Flores, con 14 diputados. Y miren lo otro, el Frente, el FMLN, el partido de la izquierda, está quedando con 4 diputados en el Parlamento de El Salvador. El desencanto con Arena y con el FMLN nos están reflejando esos resultados. Pero ¿qué pasó allá en El Salvador? Siguiendo con esa misma línea de pensamiento, insisto, sobre la justicia. ¿Cuántos presidentes salvadoreños de Arena fueron a la cárcel? prácticamente todos. Francisco Flores murió de una enfermedad natural, pero con un juicio que lo debilitó y estuvo encarcelado. Elías Antonio Saca, Tony Saca, está privado de su libertad. Dos presidentes del partido de derecha. Luego tenés la opción, la izquierda, con el FMLN. ¿Y dónde está el expresidente Mauricio Funes? Allá lo tiene protegido Daniel Ortega en Nicaragua, pero llega a El Salvador y estoy seguro que va a la cárcel. Miren el desencanto de los salvadoreños con la derecha y con la izquierda. Es tanto el desencanto que ahora le han dado casi el poder absoluto a una persona, a Nayib Bukele. No sé cuál será el desenlace político de El Salvador con una persona que tiene el control absoluto de esa nación. Como lo decía el padre Mora, el poder absoluto corrompe absolutamente. Ojalá que El Salvador sea la excepción, pero todas las experiencias nos dicen eso. Caminamos hacia ahí los hondureños, Gustavo, Jesús Mora, Julio Raudales. Tanto es el desencanto en esta élite política tradicional que nos enrumbamos hacia esos escenarios salvadoreños, o hay muchas diferencias entre ellos y nosotros como para que nosotros continuemos en esta incertidumbre permanente de cada 4 años creer que las cosas cambian, pero como lo decía Julio Raudales, vemos a un país en franco retroceso. Pausa y volvemos.
Continuamos dando lectura a sus mensajes. Marco Matamoros, fango, barro blanco y viscoso, a veces con restos orgánicos. Nunca es tarde para lavar este barro orgánico de los medios de comunicación, de la nueva y vieja clase política. Es oportuno para votar con inteligencia y no por colores ni amistad. René Gaspar Segales, expulsando al golpismo con unidad férrea de todo el pueblo hondureño para recuperar la soberanía. Álvaro Gallego, tomando el ejemplo de El Salvador, sacando del poder a los de siempre, y eso es posible solamente si actuamos. Ricardo Méndez, hay que votar en masa por gente nueva, no por los mismos. Ya no hay credibilidad en políticos tradicionales. Busquemos caras nuevas y gente joven y comprometida para que se tomen las riendas del país y se aplique la ley como debe y exista una verdadera separación de poderes. Lourdes Mejía Jaguar, hay que aglutinar a todos los sectores civiles, buenos que superan con mucho a todos los políticos y sus seguidores en este país. Diego Bertrán, no es desprestigiar la opinión de los invitados, pero solo los mismos dando las mismas opiniones. Hay muchas más personas que podrían dar su punto de vista para salir del lodazal que nos metieron los políticos corruptos. David Nolasco, no es tan relevante quién revolvió el estiércol como la falta de ética profesional de los colegas. Era un secreto a voces que simplemente estalló con fechas y montos exactos. ¿Qué dice el Colegio de Periodistas? ¿Callarán los medios de comunicación? Sí, vivimos en impunidad. Luis Hernández, con medios beligerantes y honestos que no sean comprados por el gobierno y hacer el juicio político al dictador ligado al narcotráfico. Un último mensaje de Madel, soy empresaria y no entiendo cómo los diputados pueden postularse con deudas a un puesto público. Los negocios no podemos operar si no tenemos requisitos básicos como estar pendientes con la SAR y alcaldía. Por eso no sale Honduras adelante, porque la ley no aplica para todos. Agradecemos sus mensajes y participaciones. Continuamos con el foro. ¿Te sorprende el escenario político salvadoreño? Siempre relacionándolo con nuestra situación, Julio. No me sorprende y quiero traer a colación una entrevista que le hicieron al famoso escritor salvadoreño, que yo recomiendo la lectura de sus libros, por cierto, es un gran novelista, Horacio Castellanos Moya, un hombre que nació hace 63 años acá en Tegucigalpa, por esos azares de la vida, pero que es salvadoreño. Y ahora trabaja es un profesor connotado, egregio, allá en las universidades de los Estados Unidos. Y él dijo, a los latinoamericanos nos encantan los caciques, en una entrevista que le hizo el diario El País de España, ¿no? Refiriéndose justamente a las próximas, eso fue unos 3 días antes de las elecciones de El Salvador del domingo. No me sorprende, Renato, porque la primera década de este siglo estuvo marcada por esos cacicazgos en Latinoamérica. Hay que recordarlo. Y hay que recordar el contexto en que estos caciques llegaron a la presidencia de sus países respectivos, ¿no? En primer lugar, ¿quién podría ignorarlo? Venezuela, ¿no? 1998, 2 partidos absolutamente marcados por la corrupción. Un país signado por el cansancio de su ciudadanía, ¿verdad? Y un líder carismático que emerge aprovechando ese cansancio y que se queda hasta que muere 14 años después en el poder en ese país y que además genera un halo de cambio justamente centrado en esos cacicazgos en prácticamente toda Latinoamérica, y tenía a su alrededor como eje fundamental al señor Correa en Ecuador, al señor Morales en Bolivia, a Daniel Ortega en Nicaragua y por supuesto a Cuba, y más allá de ello también a los Kirchner en Argentina, a la misma presidenta Bachelet en Chile, al mismo Lula da Silva y su sucesora Dilma Rousseff en Brasil, y se genera todo un movimiento en donde lo que brillan son esos liderazgos. Así es que el hecho de que ahora en El Salvador aparezca también un líder, no necesariamente asignado por una idiosincrasia o por una ideología, pero que representa el cansancio de los salvadoreños con un sistema corrupto, como bien lo graficaste, Renato. ¿Cómo es posible que un proceso de pacificación en ese hermano país, que lo tenemos acá cerquita, unos cuantos kilómetros,
después de una guerra fratricida, sangrienta, de muchos años, ¿verdad?, logran ponerse de acuerdo. ¿Quién de nosotros, Renato? Yo sé que Gustavo estaba muy pequeño en ese tiempo probablemente, ¿verdad?, pero el padre Mora, ¿quién de nosotros no estaba esperanzado con ese proceso salvadoreño? Claro, ¿Ah? claro. Cuando se ve claramente que los salvadoreños son capaces de sentarse, olvidar sus diferencias y decir vamos a un proceso democrático, a construir un proceso democrático, y lo construyen. Después de casi 80.000 muertos de Es uno y correcto. otro lado, 100.000 muertos de Oh, uno y otro lado. y con víctimas reconocidísimas a nivel mundial, como el ahora santo Monseñor Romero, ¿no?, y el poeta Roque Dalton, ¿no? ¿Quién no conoce en el mundo a Roque Dalton y a Monseñor Romero? Y a partir del 90 tenemos un proceso de pacificación, de democratización, de construcción de ciudadanía y de construcción de institucionalidad en El Salvador, que de repente se viene abajo. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque daba la impresión, Renato, de que la democracia no construye o no logra dar esas respuestas que la gente espera. La construcción institucional, como, mira, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que el padre Mora decía allá en San Pedro Sula. Me encanta. Puede haber derecho, puede haber institucionalidad, pero si esto no va ligado con la ética, no nos sirve de nada, ¿no? Es casi como dice, y perdóneme padre, que usted que utiliza tanto las citas bíblicas, voy a robarle eso, como dice San Pablo en la primera de los Corintios, ¿verdad? Que dice, es como metal que retiñe, ¿verdad?, como címbalo que resuena, ¿verdad? Si usted tiene democracia, tiene legalidad o legislatividad, para utilizar un neologismo, pero no tiene ética, no lo acompaña eso de ética, no le sirve de nada. Entonces Bukele viene a hacer una respuesta a eso. Así es. Yo tampoco puedo ser optimista con el proceso salvadoreño, Renato, porque no conozco ni un solo caso en la historia en donde a alguien que se le da poder absoluto concluya bien. Puede funcionar los primeros años, sucede siempre, sucede. En el año 1930 y tanto, el Chivo allá en Dominicana reconstruyó ese país. ¿Cómo se llamaba este presidente? Ya se me olvidó. El famoso de la fiesta del Chivo, ¿verdad? Reconstruyó la República Dominicana después de un proceso de destrucción. Adolfo Hitler, en 1926 llegó al poder con el 100% de los votos con el 90 y tanto % de los votos de los alemanes, ¿verdad? Y reconstruyó ese país, un país que venía destruido y que además su autoestima estaba totalmente destruida después de la Primera Guerra Mundial. ¿Pero cómo terminó? Usted puede examinar toda la historia y no va a encontrar un solo caso en el que a alguien se le dé el poder absoluto que termine bien. Y El Salvador no tiene por qué ser la excepción. Ojalá que esté equivocado, pero lo dudo mucho. Entonces, yo creo que los procesos deben construirse considerando los elementos que el padre Mora decía ahí en San Pedro Sula. Sí, hay que sentarnos, hay que dialogar. Hoy en el editorial de La Tribuna, por cierto, se toca ese tema del diálogo, de la importancia que tiene un diálogo, pero ya tuvimos un diálogo en el 2001. ¿Y de qué sirvió? Hay que construir diálogo, hay que construir ciudadanía, pero hay que impregnarle a esa ciudadanía la ética necesaria. Y un elemento clave, y no puedo estar más de acuerdo, se lo decía ahora en el intermedio al abogado Gustavo León Gómez, no puedo estar más de acuerdo con lo que él planteaba sobre el tema de lo crucial que es la construcción de un poder judicial adecuado. Y él citaba el ejemplo de los Estados Unidos de América, y hay muchos otros ejemplos más. Pero cuando el poder judicial funciona bien, es imposible que haya una dictadura. Un famoso politólogo chileno que radica en Alemania decía, la primera señal de una dictadura es cuando el poder ejecutivo maneja el poder judicial. Es la primera señal de una dictadura. Entonces hay que ponerle cuidado a eso, pero yo quisiera ser pragmático en esto, Renato. No podemos esperar milagros,
y en esto acompaño al escritor Horacio Castellanos Moya, salvadoreño, no son los grandes mesías, no existen los mesías en política. Tenemos que construir el proceso, poco a poco, con visión, pero además considerando la ética como el elemento fundamental. Es tiempo de una nueva pausa comercial. Retornamos con Jesús Mora, Gustavo León Gómez y Julio Raudal. Trasladamos a nuestra cuenta de Facebook y damos lectura a sus participaciones. Ubalda Catalina: este país cada día se hunde más y más y nadie le parece importar. Ay de nosotros, esta corrupción nos está comiendo y nunca haremos nada. Como dijo don Edmundo Orellana, es que en Honduras es así. Juan Carlos Segovia: Honduras significa la distancia entre un punto A y un punto B. No significa lo más bajo ni lo peor, como lo utilizamos con frecuencia con el nombre de nuestro bello país Honduras. Javier Muñoz: lo revuelven los que quieren que salga a la luz pública la clase de corruptos que quieren seguir gobernando. El cáncer de este país es la clase política que solo quieren llenar sus bolsillos a costa del hambre del pueblo. No les importa el bien común, solo descalfar al país. Estamos fregados con tanto pícaro que quiere llegar a cualquier costo para seguir matando al pueblo de hambre. Carlos Galindo: no hay deseo de cambiar las cosas en Honduras porque los dirigentes están bien y los que no nos tienen amenazados por la fuerza, unos con armas legales e ilegales, porque este es un país donde gobierna la ley del más fuerte. Y hoy tenemos unos legales como los militares y policías y otros ilegales como las maras y pandillas. Como decía un mexicano, y ahora ¿quién podrá defendernos? Y en un segundo mensaje: por último, el poder absoluto corrompe absolutamente y eso ha sucedido en Honduras con el gobierno que tenemos y por otro lado manteniendo un pueblo enfermo, con hambre e ignorante, para que con poco sigan estos cerdos que viven en el fango que nos mantienen. No hay nueva ley de elecciones, pero sí hay nueva ley o código penal nefasto donde nadie irá preso por corrupción en un país sin ley y el más fuerte manda, el brazo armado. Cuando aparezca un líder ético, honrado, justo y que pueda cambiar esas leyes y los que la aplican, empezará un cambio y hay que dividir las elecciones para que no aparezca el famoso voto en plancha por la mentira de que si no, no habrá gobernancia. Aquí la gobernancia se ha convertido en dictadura. Agradecemos sus mensajes, continuamos con el programa. Bueno, rectifico, quien me sugirió que era más elegante muladar o tugurio que estiercolero es el abogado José Antonio Portillo de La Ceiba. Ha salido publicado hoy también el informe del Departamento de Estado sobre Honduras, que dice que los traficantes explotan el territorio hondureño para el tránsito de cocaína con destino a los Estados Unidos y precursores químicos utilizados para producir drogas ilícitas, que Honduras es un país de tránsito clave de cocaína con destino a Estados Unidos. La cocaína también transita por Honduras luego de hacer su primera llegada a otros países, que durante los primeros 9 meses de 2020 las incautaciones de cocaína excedieron las de 2019, pero aún quedan desafíos importantes para interceptar las drogas ilícitas que transitan por Honduras por tierra, aire y mar, que el cultivo de coca a pequeña escala ha estado presente en Honduras durante al menos la última década, aunque las fuerzas de seguridad hondureñas han encontrado y destruido cada vez más campos en los últimos 2 años. No hay suficiente información para evaluar la calidad de la hoja que se cultiva. Y dice el Departamento de Estado: continúa la voluntad política del gobierno hondureño de combatir el narcotráfico en coordinación con las fuerzas del orden de los Estados Unidos. La Ley de Soberanía Aérea de Honduras revisada, que entró en vigor en agosto, es un posible primer paso hacia el fortalecimiento de la cooperación entre los Estados Unidos y Honduras en la lucha contra el tráfico aéreo de drogas. Que la corrupción combinada con las bajas tasas de recaudación de impuestos priva a los organismos encargados de hacer cumplir la ley, los tribunales y los fiscales de los recursos necesarios para detener el flujo de drogas y llevar a los traficantes ante la justicia. Habla de la corrupción que sigue estando muy extendida en las instituciones públicas y privadas. Las autoridades hondureñas identifican y llevan ante la justicia policías, militares y otros funcionarios gubernamentales involucrados en el tráfico de drogas y delitos relacionados. En enero de 2020, el gobierno de Honduras dejó expirar el mandato de la misión de la OEA de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, MAXI,
que las empresas comerciales que se utilizan comúnmente para blanquear fondos incluyen las que operan en los sectores de automóviles y bienes raíces, empresas de remesas, casas de cambio de divisas, cooperativas de crédito, el sector de la construcción y la ganadería. Además, la corrupción y los vínculos con el crimen organizado en los sectores público y privado continúan siendo generalizados y los ingresos ilícitos de la corrupción pública están sujetos a lavado de dinero. Lo último del Departamento de Estado sobre Honduras. ¿Tiene algún comentario, abogado? Terrible para la imagen del país y para... Las empresas comerciales que se utilizan comúnmente para blanquear fondos incluyen las que operan en los sectores de automóviles y bienes raíces, empresas de remesas, casas de cambio de divisas, cooperativas de crédito, el sector de construcción y la ganadería. Además, la corrupción y los vínculos con el crimen organizado en los sectores público y privado continúan siendo generalizados y los ingresos ilícitos de la corrupción pública están sujetos a lavado de dinero. Y un país que se describe de esa manera es un país que pasa a ocupar el último lugar como opción para un inversionista, porque sabe que no va a poder competir en iguales términos, en iguales condiciones, si no incurre en actos de corrupción. Y en Estados Unidos, por ejemplo, hay una ley que se llama el Foreign Corrupt Practices Act. Es la ley anticorrupción aplicada a las empresas estadounidenses que funcionan alrededor del mundo, que contiene sanciones que pueden acabar con una empresa global. Sí, entonces ellos no pueden venir a operar en un país en el que existe este ambiente definitivamente. Eso es lo que tenemos que lograr, ¿verdad? Que la imagen de nuestros dirigentes, de nuestros candidatos presidenciales, de nuestros presidentes y sus acciones denoten que el país funciona de otra manera, ¿verdad? Y eso es lo que hace que, vuelvo al ejemplo de Costa Rica, que no nos gusta referirnos a los ticos, pero hay que reconocer que han logrado eso y esa estabilidad política, esa estabilidad económica, un poder judicial muy respetado, ha logrado que eso llegue y el pueblo costarricense entonces tiene oportunidades. Y miren qué interesante. El lavado de dinero en Honduras se deriva principalmente del tráfico de estupefacientes por parte de grupos delictivos organizados y del producto ilícito de la corrupción pública. Honduras no es un centro financiero regional o extrarregional. En el último trimestre de 2019, Honduras, bajo el liderazgo de la Comisión Nacional de Banca y Seguros y con el apoyo de donantes, estableció una estrategia nacional sobre lavado de dinero y combate a armas de destrucción masiva para implementar leyes y regulaciones relacionadas. El lavado de dinero en Honduras se deriva de la actividad delictiva nacional y extranjera. Las organizaciones locales de tráfico de drogas y los sindicatos del crimen organizado controlan la mayoría de las ganancias ilícitas que pasan por el sistema bancario formal y la economía sumergida. Las empresas comerciales que se utilizan comúnmente para blanquear fondos incluyen las que operan en los sectores de automóviles y bienes raíces, empresas de remesas, casas de cambio de divisas, cooperativas de crédito, el sector de construcción y la ganadería. Miren ustedes, informe del Departamento de Estado que vamos a analizarlo y profundizar en emisiones posteriores. Yo no rehuyo a tocar estos temas porque siempre los hemos cuestionado, Jesús Mora, el asunto de los medios de comunicación y los periodistas. Ahora que ha surgido esta denuncia, que entiendo está en los tribunales de justicia por el Ministerio Público, sobre comunicadores que no han sustentado sus ingresos, ¿qué valoración tiene? Yo le pediría a todos ustedes, sé que son hombres con independencia, con un criterio correcto, que sin ambajes, sin tapujos, sin temores, porque no los tienen, hablemos de esta temática, porque si vamos a intentar cambiar, hay que cambiar todos. Hay que cambiar todos. Hay que hacer cambios en esa superestructura
Yo creo en esa superestructura. Yo no soy marxista, pero creo en esa superestructura. Y creo que esa superestructura en el país hay que cambiarla. Bueno, entonces, ¿qué valoración tiene sobre esta situación planteada? Porque nos vemos obligados, medios de comunicación y periodistas, a reflexionar también, porque no solo se trata de enjuiciar a otros, ver la paja en otros y no vernos como medios de comunicación o como periodistas. Padre Mora. Renato, usted comenzó el programa haciendo alusión a unos eventos que nosotros realizábamos desde los medios de comunicación de la Iglesia Católica. Eran las jornadas de comunicación social. El Papa, el Magisterio, siempre acostumbrado emitir un documento con ocasión de la celebración del Día Mundial de las Comunicaciones. Y por lo general son reflexiones éticas sobre ese ejercicio. Como dicen, cada loco con su tema, y yo sigo tocando el tema de la ética. ¿Por qué? Porque sin la referencia ética, las más nobles profesiones se convierten en los más viles oficios. Sea comunicador social, sea educador, sea un político. Vuelvo a repetirlo, las más nobles profesiones sin la ética se convierten en los más viles oficios. Eso es lo que ha sucedido, creo, en nuestro país. Y ustedes también hicieron, el licenciado Raudales hizo referencia a que El Salvador, no mencionó Guatemala, Nicaragua, mencionó El Salvador, han vivido procesos dolorosos, más de 120,000 muertos en la guerra civil de El Salvador. Nicaragua también contabilizó más de 100,000 muertos en su guerra interna. Guatemala, cuánto sufrió el pueblo indígena, especialmente ahí en Guatemala, desaparecidos en la guerra, prácticamente en esa guerra civil. Pero ¿qué vivieron después? Un proceso de reconciliación nacional. Y yo creo que en Honduras no nos hemos dado el tiempo, porque yo creo que todos aquí, ese es uno de nuestros grandes problemas, nos damos baños de pureza, como diciendo, les voy a contar esta anécdota. Una vez fueron 4 monjes a un retiro espiritual, y cuando estaban allá en la montaña, decidieron hacer el retiro espiritual totalmente en silencio. Almorzaron, prepararon la comida, comieron y se volvieron a retirar para permanecer en silencio. En la noche acordaron ellos volver, reunirse, preparar los alimentos y estar un rato en la fogata. Estaban guardando silencio. Cuando de repente uno de ellos dijo, no sé si dejé la puerta de mi habitación cerrada o abierta. Y el segundo monje le dijo, y por esa tontería has venido a romper el silencio que tanto nos ha costado mantener durante todo el día. Y el tercero le dice, sí, pero tú regañándolo también has roto el silencio. Y el cuarto dice, gracias a Dios que soy el único que no ha hablado todavía. Así somos, lamentablemente, en Honduras. Es decir, cometemos errores, pero nos cuesta reconocerlos. ¿Por qué? Porque es más fácil señalar, recriminar, acusar a los demás. Entonces, creo que en Honduras no hemos pasado por ese proceso. Hemos vivido tantas tragedias naturales, económicas, políticas, sociales, y no nos hemos dado el tiempo de un pacto que comience con una reconciliación. No quiero que comience ahorita, porque yo tengo esperanza que la indignación que sentimos la mayoría de los hondureños propicie el cambio total, comenzando por el Congreso Nacional, porque aquí padecemos de presidencialitis. Yo creo que es fundamental, igual que ustedes lo han afirmado, elegir los mejores diputados, que los que están actualmente han demostrado no serlo. Y hay que renovar entonces, y hay que elegir las personas idóneas, honestas, capaces, bien formadas, preparadas para el nuevo Congreso Nacional. Y el licenciado Julio Raudales sabe muy bien que los conflictos
son parte de la dinámica social. Por eso yo digo, yo no quisiera en este momento comenzar a insistir en este proceso de reconciliación nacional, porque la indignación sí va a llevar a provocar un cambio tanto en las elecciones primarias como en las elecciones generales. En todos lados se cuecen habas. Hay políticos buenos, y puedo afirmarlo, yo conozco buenos políticos en el Partido Nacional, no voy a decir nombres, y buenos políticos en Libre, y buenos políticos, pero hay buenos. Dios nos ha dado a todos los seres humanos un medio para poder determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Se llama conciencia. Santo Tomás de Aquino fue un poco más allá y habló de conciencia antecedente, la que nos, como un semáforo, nos alerta, como en una señal en amarillo, en rojo más bien, hay que detenerse. Concomitante, le llamaba él, a que el momento la conciencia nos reprocha cuando estamos haciendo algo malo. Y consecuente cuando la conciencia, ya sea que nos reproche o nos premie por algo bueno que hemos hecho. Entonces, el problema no está en decir qué es correcto y qué es incorrecto, sino en tener la voluntad para hacer en todo momento lo correcto. Yo como ciudadano, los políticos, los medios de comunicación, usted lo ha mencionado. Esas jornadas de reflexión ética tienen que volver. Yo recuerdo que con periodistas españoles teníamos allá en Tegucigalpa la jornada de reflexión ética. Y usted sabe que el periodismo, si bien había sus casos, no es como está en la actualidad. Las personas que creen que algo es delito solamente cuando sale a luz pública. Actuar bajo impunidad es peligroso para todo un país, porque nos vamos acostumbrando entonces a decir, bueno, aquí hay un desorden, o nadie me castiga o nadie va a enjuiciarme por un delito que he cometido. Así que yo creo que es muy importante, y vuelvo a repetirlo, Renato, toda profesión, cuando no tiene ese referente ético, por muy noble que sea la profesión en sí, se vuelve un vil oficio. Y aquí debemos de tener todos, siempre tomar en cuenta que yo pertenezco a un grupo, no solamente tengo una responsabilidad individual, sino corporativa. Es decir, pertenezco a un grupo y por lo tanto, esos principios éticos debo de respetarlos porque no solo me afectan a mí, sino al grupo al cual yo pertenezco. ¿Tiene alguna valoración sobre esta temática, abogado Gustavo León Gómez? Gracias, don Renato. Estas son conductas que se han venido normalizando. Lamentablemente iniciaron, y la corrupción es un tema que se puede hablar desde el siglo antepasado y antes de eso, pero estas conductas particulares y la normalización de estas conductas es algo que ha logrado que en la actualidad muchos sientan que no están haciendo nada malo. Recuerdo el caso de un empresario que en algún momento planteó una situación de una comisión a cambio de una intervención para una compra con una secretaría. Yo estaba presente ahí y lo planteaba como un negocio y decía, bueno, es un negocio, a este le pago la comisión, le pagamos al Estado, todos salimos bien, y no se daba cuenta que al pagar esa comisión encarecía el valor del producto que el Estado compraba y por lo tanto defraudaba el mejor interés de la población. Tenemos que darnos cuenta que hay muchas cosas que hacíamos que estaban mal hechas, conductas equivocadas, orientadas por un interés personal en muchos casos, por ambiciones, ¿verdad? Tenemos que entender que nuestra ambición debe de ser el mejor interés del pueblo, de la población, que lo que necesitamos son oportunidades, no beneficios inmerecidos. Entonces, eso es lo que ha ocurrido. Hemos dado ese ejemplo también a la juventud, lamentablemente. La juventud ha visto que hay caminos fáciles para llegar al éxito material, porque califican lo material como el éxito. Tenemos que cambiar y yo finalizaría diciendo, esto no es un problema de que las instituciones lo van a resolver, lo tenemos que resolver nosotros. Honduras no es malo, los hondureños nos hemos encargado de no hacer de nuestro país un buen país. Así que asumamos esa responsabilidad. Julio. Sí, mira, yo creo que luego de lo que
de las cosas de las que nos hemos enterado, y justamente en esta mañana que has leído todo este informe que saca el Departamento de Estado también sobre Honduras, creo que todos estos elementos deben de motivarnos a una reflexión, Renato. Vos hablabas al comienzo de 2.500 diputados que se analizaron, de los cuales el 30% ni siquiera tiene un registro No tienen tributario RTN. nacional. Sí. De verdad, estamos hablando, si son 2.500 y se habla del 30%, estamos hablando de 750 personas que aspiran a un cargo público, y no hablemos de que no pagan impuestos, ¿no? Eso ya es otro pisto. Ni siquiera están registrados como tributantes, ¿no? Ni siquiera cumplen con un requisito básico, no para ser diputado, porque ni la Constitución ni la ley orgánica del presupuesto dicen que tenés que tener un registro tributario nacional sino para ser ciudadano. Lo que la ley ordena, Renato, es que desde el momento en que vos sos ciudadano, a los 18 años, tenés que tramitar tu registro tributario nacional, como tramitas también tu tarjeta de identidad, tu licencia de conducir. Entonces, aquí tenemos mira, Renato, aquí tenemos un elemento que de verdad debe hacernos reflexionar como país. Aquí, en este set, han estado sentadas personas que son funcionarios públicos y que están aspirando a un cargo de elección popular ahorita, y la ley es taxativa. Dice que una persona que ostenta un cargo en el Ejecutivo no puede aspirar a un cargo de elección popular, tiene que renunciar 6 meses antes. Y sin embargo están haciendo campaña política, Renato. Entonces, cuando en un país caemos en ese descaro, en donde simple y sencillamente a mí se me antoja no cumplir con la ley, creo que ese es un indicativo de que debemos de reflexionar como país. Yo menciono, y creo que tal vez alguna vez lo mencioné también en este mismo plató, una novela, la novela que más me ha impactado, de las que escribió Mario Vargas Llosa, o las que ha escrito Mario Vargas Llosa, mejor dicho, porque sigue escribiendo, es Conversación en la Catedral. Yo la recomiendo siempre, ¿no? Me parece una obra de arte esa, quizás la obra que lo inmortalice a él, ¿no? Y esa obra comienza con un periodista parado en la puerta de su periódico, ¿verdad?, reflexionando. Y voy a utilizar la palabra que utiliza Vargas Llosa, ¿eh? Él dice, estaba el periodista pensando, viendo los carros pasar en la calle, y dice, el periodista estaba reflexionando y dice, ¿en qué momento se jodió el Perú? Esa es la palabra que utiliza él, ¿verdad? Y me pegó tanto esa frase que dijo él, ¿verdad?, que me puse a pensar yo también, ¿en qué momento se fregó Honduras, ¿verdad? Y a mí no se me olvida, Renato, me voy a tomar solo un minuto para decirlo. Yo estaba muy pequeñito cuando volvimos a la democracia, tenía yo 16 años. Yo nunca en mi vida había vivido en democracia, ¿eh? A los 16 años fue la primera vez que yo vi elecciones aquí en este país. Estaba en el colegio yo, y siempre escribía en el periódico del colegio. Se me olvida. Y recuerdo la ilusión con la que yo esperaba ese reverdecer democrático en Honduras. Pero, y se eligió luego, después de una constituyente, 1 año y medio después se eligió a un presidente. Y recuerdo que 4 años después, ese presidente, Roberto Soso Córdoba, mandó a un diputado al Congreso Nacional para que hiciera una propuesta de que se hiciera una nueva constituyente y que se rompiera el orden constitucional en aquel momento. Todos nos acordamos de eso, en el 85. Yo siempre he dicho, en ese momento se jodió Honduras, güey. Porque después hemos tenido diputados, Renato, ígneos diputados, diciendo a la Constitución de la República hay que violarla las veces que sea necesario, con todo el descaro del mundo. Cuando un diputado te dice eso, Renato, creo que es el momento en que tenemos que empezar a pensar, ¿no? Fíjate qué interesante, el presupuesto actual del gobierno central es de 168.000 millones de lempiras, ¿no? Y el gobierno solo va a recaudar, ya lo dijeron en el presupuesto, 85.000 millones, o sea, más de la mitad
va a ser por préstamos, pues. Y de esos 85 mil millones de lempiras que va a recaudar el gobierno, que se va a recaudar por tributos el otro año, este año, perdón, 2021, 85 mil millones, 42 mil son para pagar la deuda y 48 mil son para pagar sueldos y salarios, Renato. O sea, 48 más 42 son 90 mil millones. ¿Qué vamos a hacer para reconstruir este país, Renato? Y solo en esas dos cosas ya se nos fue toda la plata que vamos a recaudar. ¿Verdad? Entonces yo vuelvo otra vez al mismo elemento, ¿verdad? Mientras no nos dediquemos como nación a construir reglas que sean obedecidas, que estén impregnadas de ética, va a ser muy difícil que cambiemos. Va a ser muy difícil que volteemos esta cultura en la cual todo es normal. Los periodistas entienden que es normal que se les pague a ellos un contrato proveniente de fondos públicos y lo exigen. Así de simple, ¿verdad? Lo exigen. Y no solo ellos, ¿verdad? Como decía el abogado acá, también los contratistas, ¿verdad? Es normal. Mira, yo recuerdo que yo estuve de consultor una vez, cuando dejé mi cargo en el gobierno, y una firma, me pidieron que colaborara con una firma consultora que la íbamos a armar, ¿verdad? Pusimos el dinero y ya íbamos a armar la firma, y recuerdo que una persona me dijo, miren, hay que ser prácticos. Uno de los socios de la firma dijo, hay que ser prácticos. Aquí sabemos que el gobierno siempre pide movidas. Ya sabemos que si queremos que el gobierno nos dé contratos para la consultoría, tenemos que pagarle una movida al gobierno. Yo les dije, miren, si vamos con eso, yo mejor me salgo de aquí porque yo no quiero estar. Es decir, cuando todo esto se vuelve parte de una cultura, repito, creo que es el momento en que debemos de empezar a reflexionar sobre cómo debemos cambiar para que este país también cambie. Muy bien. Vamos a la pausa comercial. Venimos ya para los comentarios finales de nuestros invitados esta mañana, Gustavo León Gómez, Jesús Mora y Julio Raudales. Aguas revueltas en país fangoso. ¿Cómo salimos de esta? Honduras fue el tema de este día. Damos lectura a los últimos mensajes. Fran Montoya, ¿quiénes son los responsables de eso? La clase política, empresarios, medios de comunicación, pueblo indiferente. Raúl nos comenta, insisto, tenemos que educar a la población a que no vote por corruptos o personas que no han hecho más que llevar agua a sus molinos y que no le brinde su voto a los que tienen años de estarle ofreciendo mejoras y no le ha cumplido. Tarea difícil, pero no imposible. Lourdes Mejía, ya ni siquiera tristeza genera. ¿Por qué se pregunta lo que pasó con El Salvador? Aquí igualmente hemos tenido a alguien con un poder absoluto, sino por los diputados igualmente con las canongias a periodistas y diputados de otros partidos. En altavoz, cuando se cree que ya no se puede hundir más al país, algo nuevo nos sorprende. Los cambios deben ser de raíz y sin tolerancia. Un último mensaje de Eduardo Castellón, excelente programa enfrentando la realidad del país por excelentes panelistas. Honduras no puede quedarse callada. Hacemos una breve pausa comercial, pero ya regresamos en la recta final de Frente a Frente. Bueno, muchas gracias al padre Jesús Mora, vicerrector de la Universidad Tecnológica de Honduras, de la UTH. Muchas gracias, padre, por atender siempre nuestras invitaciones. Muchas gracias. El padre Gracias, Jesús Mora. Renato. Muchísimas gracias, Renato. Y lo que quiero concluir, yo comencé al inicio diciendo o citando a Demócrito que todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos sirven de burla. Pues yo quisiera cambiarlo. Yo decía, todo puede comenzar de nuevo cuando los honestos sirvan de ejemplo y los corruptos sean rechazados. Y Belkis Carranza, en un comentario que no se leyó, decía, los causantes del desastre, llámesele hospitales móviles y muchos otros latrocinios que ha habido en este país, están plenamente identificados. Así que nos acercamos a un proceso de elecciones internas y sé que va a haber cambios y luego un proceso general. Lo que define a una persona no es tanto lo que dice, sino lo que hace. Así que votemos por personas probas y honestas. E insistamos en la ética en todos los ámbitos, en la vida privada y en la esfera pública. Gracias al vicerrector
de la UTH, Jesús Mora. Tengo unos 30 segundos, abogado Gustavo León Gómez. Y siguiendo la línea de José Jesús, decía Martin Luther King, no me atemoriza la maldad de los malos, sino la apatía de los buenos. Vayan a votar, escojan bien, si queremos cambiar, debemos escoger personas distintas. Muchas don gracias, Renato. abogado. Y el vicerrector universitario, don Julio Raudales. Muchas gracias, Renato, por la invitación. No me voy a desdecir, pero quiero hacer hincapié en que sí hay una esperanza para el país. Más allá del pesimismo, hay una esperanza y esa esperanza está, como bien decía el abogado León Gómez, en esa juventud que yo siento que viene con una nueva perspectiva del país. Muchas gracias y adelante. Bien, muchas gracias de nuevo a ustedes y en especial a todos los que nos siguieron dentro y fuera de la geografía nacional. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.